Hola a todos, antes que nada, Shana Tova Umetuká, ojalá todos seamos inscritos en el libro de la vida y ojalá este año esté lleno de bendiciones y cosas buenas. Hoy, yo, Alejandra Duque, coordinadora de Asuntos Parlamentarios de la Comunidad Chilena Israel, les voy a hablar de un tema del que todos quieren saber, un tema que todos quieren entender, pero por alguna razón a la mentalidad política chilena nos cuesta un poco entender el sistema político israelí. Y precisamente vamos a hablar hoy día de las elecciones en Israel, de cómo funciona la orgánica de las elecciones en Israel y de qué está pasando actualmente con este tema. Para poder entender la situación, tenemos que entender que el sistema político israelí es muy distinto al chileno, en primer lugar porque orgánicamente son sistemas distintos. En Israel tenemos un sistema parlamentario y en Chile tenemos un sistema presidencialista, en donde el presidente acá en Chile es tanto el jefe de gobierno como el jefe de Estado. En cambio en Israel tenemos un primer ministro y un presidente, los cuales cumplen funciones distintas, pero el primer ministro concentra el poder ejecutivo y este primer ministro sale o es elegido dentro del partido o coalición de partidos que tienen mayoría en el parlamento israelí, que en hebreo se llama Knesset. Y son 120 los Haverim Knesset o parlamentarios, conmemorando el antiguo número de 120 ministros del Sanedrín en la antigüedad. Y esos son como los orígenes, más o menos. Y en cuanto a las últimas votaciones en Israel, o sea, a las que ocurrieron este año 2019, 6.3 millones de israelíes estaban habilitados para votar y 69% de ellos salieron a votar. Algunas personas lo consideran como un número alto y representativo, algunas personas consideran que es bajo, pero depende de dónde se mire, ¿cierto? Cuando un israelí vota, no vota por una persona en específica, no vota por un apellido, no vota por un nombre, no vota por un partido o vota por una coalición, ¿cierto? Y cuando se sabe cuántas personas votaron en general, eso se divide por 120 y esa es la cifra que se usa para calcular cuántos parlamentarios le corresponden a cada lista. Y así se define cuántos asientos, digamos, tiene cada partido. Ahora, para que esto se entienda un poco mejor, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el partido Yotzma Yehudit, cuyos votantes son bastante disciplinados y fieles para ir a votar, pongamos que votaron el 91% de ellos, pero sacaron 70.000 votos, o sea, están muy lejos de entrar al Parlamento. Ese es más o menos como el rango numérico que se debe tener en cuenta. Ahora, ¿qué está pasando? Eso es lo que nos interesa. ¿Qué está pasando actualmente? La situación me parece bastante curiosa. En la votación anterior los árabes israelíes habían tenido muy poca representación, pero para la segunda elección fueron a votar en masa. Votaron en masa y subieron muchísimo el universo de votantes, suficiente para que ellos lograron sacar 13 mandatos o cupos. Y de pasada dejaran afuera a la extrema derecha religiosa israelí, que es algo bastante histórico, por decirlo de alguna forma. Y esas fueron como dos sorpresas de la última votación: la cantidad de representación árabe que hubo y el hecho de que la extrema derecha religiosa haya quedado fuera. Pero la más grande sorpresa fue que el Likud, es decir, el partido de Benjamín Netanyahu, el último primer ministro que ha tenido Israel, bajó de 39 mandatos a 31 mandatos y el conglomerado llamado Cajón Labán, que es el conglomerado liderado por Gantz, que era la oposición de Netanyahu, sacó 33 mandatos y fue el más votado. Números o cifras oficiales de esta última elección, tenemos que el partido que logró sacar más mandatos fue el partido de coalición, fue Cajón Labán, liderada por Gantz, con 33 mandatos. Luego el Likud, que es el partido de Benjamín Netanyahu, con 31 mandatos. Luego la lista conjunta árabe con 13 mandatos. Luego el Shas, que son los sefaradíes religiosos, con 9 mandatos. Luego Judaísmo Unido de la Torá, 8 mandatos. Luego el Yamina con 7 mandatos. Israel Beiteinu con 8 mandatos. Abodá con 6 mandatos. Y Mahane Democratic con 5 mandatos. Ahora del examen de los resultados, viendo el panorama, digamos, como una sola foto, podemos sacar conclusiones bastante interesantes. En primer lugar, los religiosos sefaradíes, es decir, el Shas, aumentan un mandato. Antes tenían 8 mandatos, ahora tienen 9 mandatos. Lo que, sumado a los 8 mandatos de sus cercanos en el judaísmo y la Torá, logran un total de 17 mandatos, que es una fuerza bastante considerable para el sector religioso o más ortodoxo del Knesset.
En segundo lugar, la otra derecha, que es Israel Beitenu, partido liderado o dirigido por Lieberman, logra subir varios mandatos llegando a 8 y logrando así una situación de privilegio de negociación para cualquier coalición, posicionándose entonces en un lugar bastante cómodo. Ahora el partido Yemina, liderado por Ayelet Shaked, logran solamente 7 mandatos, lo que la verdad es que sorprendió bastante a la gente, ya que se esperaba mucho más, porque Ayelet Shaked hoy en día es una gran potencia dentro del Knesset, pero aún sigue siendo una suma considerable para un sector relativamente nuevo dentro de lo que es la política israelí. Ahora la izquierda, sin embargo, que es el sector que queda prácticamente igual en mandato, mantiene su status quo, no sube ni baja ni varía mucho. Abodá 6 mandatos y Mahané Democrati 5 mandatos. La diferencia es que para una opción de negociaciones quedan muy abajo y quedan muy mal. Sin embargo, no empeoran su situación en comparación a lo que tenían antes. Ahora, como ninguno de los partidos o coaliciones de los partidos por sí solo tiene los 61 mandatos necesarios para formar gobierno, el presidente Rivlin, de acuerdo a lo estipulado en la ley israelí, procedió a una ronda de consultas con los presidentes de los partidos representados en el Knesset para saber de sus recomendaciones acerca de la formación de este futuro gobierno y sobre quién debe ser el encargado para tratar de conformar este gobierno. En un principio se suponía que el bloque ligado a Gantz, es decir, el bloque Cajol Labán, en conjunto con la coalición árabe, llevaría la opción de armar gobierno. Sin embargo, al parecer se ha descartado el trabajo conjunto entre Cajol Labán y la coalición árabe. Sin embargo, como cosa de último minuto, el partido Balad, que es la extrema árabe antisionista, se desligó de los otros 2 partidos árabes más moderados y de su líder Iker Ayman Odeh, y no apoyó a Gantz y tampoco Lieberman lo hizo. Y dejaron a Netanyahu con la responsabilidad de armar gobierno. Rivlin finalmente se decidió por Likud, encabezado por Benjamín Netanyahu. Pero esto a todas luces parece una jugada política, pues se sabe de antemano que ninguno de los dos tiene el apoyo total para armar gobierno, y ninguno de los dos fue de todas formas la opción. Y entonces en este complejo tablero ajedrez, por decirlo así, Gantz le da la ventaja a Netanyahu, quien está encargado de armar gobierno, porque nadie quiere llevar al país a una tercera vuelta de elecciones, claramente. Que sería lo que ocurriría si es que nadie pudiera conformar gobierno. Ahora, veamos qué opciones tiene Netanyahu. O sea, una es convencer a Abodá de integrarse al gobierno, ya como ocurrió en el pasado. Sin embargo, Amir Peretz, que es el histórico líder de Histadrut y actual presidente de Abodá, anunció que en todos los tonos esto por ningún motivo ocurrirá, que ya es una opción descartada. Luego, la segunda opción es un gobierno con Israel Beitenu, que también ocurrió en la elección anterior, pero después de todos los golpes y descalificaciones y roce, digamos, que hubo entre Lieberman y Netanyahu, las posibilidades son muy pequeñas. Por lo tanto, esta opción también se ve, la verdad, es decir, lejana. Si Bibi no se levanta a sí mismo como primer ministro, perderá obviamente todas las protecciones y ventajas legales que él mismo había creado dentro de su mandato como primer ministro para protegerse. Sacando una ley que lo hace no impugnable mientras ejerce el cargo. Es decir, ahora, si es que no va con todo como primer ministro, va a perder todas estas protecciones que él mismo se había autogenerado. Entonces deberá enfrentar un juicio como cualquier persona, como cualquier ciudadano, y así como se ve todo, podría acompañar el destino de otros políticos israelíes que han sido alcanzados por la mano de la justicia israelí, que al momento de generar sentencias y condenas sociales y políticas a los líderes es bastante dura. Así que en eso estamos. Habrá que ver qué va a pasar, qué va a pasar con el Likud, qué va a pasar con la coalición de Gantz, qué va a pasar con los árabes y sobre todo qué va a pasar el día 2 de octubre, que muchas cosas y muchos ciclos se van a cerrar y muchas cosas se van a definir. Como habíamos dicho, se va a formar oficialmente gobierno y ese mismo día se va a acusar a Benjamín Netanyahu por todas las acusaciones que durante sus últimos años de mandato se han estado haciendo en su contra. Bueno, eso ha sido todo. Esperamos que les haya servido, que se hayan informado. Por favor, compartan este video para que la gente entienda cómo funciona el proceso eleccionario allá y qué es lo que está pasando actualmente. Y eso, muy buena semana para todos.